Dale, nomás empezaba Martín. Voy. Bien, bueno, vamos a hablar de ecocardiografía y hipertensión pulmonar. La presión arterial pulmonar media normal es igual a 14 más menos 3. Está la definición, la última, el simposio que se hizo en Niza en 2018, que es la definición vigente, define hipertensión pulmonar como una presión arterial pulmonar media en reposo mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, medida mediante cateterismo derecho en decúbito supino. Los cortes de severidad para la presión arterial pulmonar media son de 25 a 35 leve, de 35 a 45 moderada y mayor de 45 milímetros de mercurio severa. Voy a usar 2 o 3 láminas para hablar en general de la hipertensión pulmonar. Está la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar, los clasifica en 5 grupos. Está en el grupo 1 con un 5% de los pacientes, entra la hipertensión pulmonar idiopática, la hipertensión heredable, pulmonar heredable con mutaciones genéticas reconocidas, puede ser por tóxicos o drogas como los anorexígenos, la hemangiomatosis pulmonar, y formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, asociadas a VIH, a hipertensión portal, cardiopatías congénitas, asociada a anemia hemolítica crónica, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y la quistosomiasis. Y después en el grupo 2, que es el grupo más frecuente, con un 80%, causado por cardiopatía izquierda, ya sea por disfunción sistólica o disfunción diastólica, valvulopatías y enfermedades del pericardio. Después en el grupo 3, con un 10%, son las hipertensiones pulmonares causadas por enfermedad pulmonar, ya sea por fibrosis pulmonar, EPOC, asma. Y en el grupo 4 es el grupo de la tromboembolia crónica, que se sospecha en aquellos pacientes que cursan un tromboembolismo pulmonar y luego de 3 meses no presentan mejoría. Y el grupo 5, que es una miscelánea, es un grupo multifactorial. Bueno, las herramientas clínicas para clasificar la hipertensión pulmonar en estos grupos clínicos que se nombraron, bajo un sistema de descarte, son la ecocardiografía, la tomografía, la angiotomografía de tórax, el centellograma, inhalación, perfusión y la resonancia nuclear magnética en algunos casos. Esa fue la clasificación clínica. Después tenemos una clasificación hemodinámica que está buena porque nos identifica los dos grupos grandes de pacientes. Tenemos con el perfil hemodinámico precapilar, que tiene una presión de enclavada menor de 15, de enclavada pulmonar menor de 15, y resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Wood, que entrarían todos los grupos, menos las del grupo 2, y la postcapilar, que tiene como perfil hemodinámico una presión de enclavada mayor de 15, con resistencias vasculares pulmonares menor a 3 unidades Wood. Esta es propia del grupo 2 y hay algunas del grupo 5 que entrarían acá. Y podemos sospechar un mecanismo combinado cuando el gradiente de presión pulmonar es mayor a 7 milímetros de mercurio, el gradiente de presión pulmonar, que lo podemos calcular haciendo la presión arterial pulmonar media menos la presión de enclavada. Ahí solo a modo de ejemplo, la resistencia vascular periférica, pulmonar, perdón, sería el gradiente de presión pulmonar sobre el gasto cardíaco. Bueno, dicho esto, la valoración inicial de los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar se debe realizar en base a una sospecha clínica con signos y síntomas, con mala respuesta al ejercicio, y ya en la evolución los pacientes agregan elementos de congestión venosa, de congestión derecha. La analítica inicial debe incluir un par radiológico, donde podemos observar
dilatación de las cavidades derechas, pérdida del talle del tronco de la pulmonar, y también puedo orientar la radiología a hipertensión del grupo 3. Es importante en el par radiológico justamente pedir el perfil, digo, para ver la ocupación del espacio retroesternal por el aumento de las cavidades derechas. Bueno, el electrocardiograma, acá se puede observar desviación del eje del eje a derecha por aumento de la masa del ventrículo derecho y todos los elementos de sobrecarga derecha, como bloqueo de rama derecha. Y bueno, el eco transesofágico, el eco transtorácico, perdón, en el grupo 1, 3, 4 y 5 aporta datos cualitativos y cuantitativos de hipertensión pulmonar. Y en el grupo 2 aporta el diagnóstico y si se sospecha de hipertensión pulmonar y si se asocia a disfunción, perdón, sistólica o diastólica, y la cardiopatía de base. La cardiopatía de base, que si es una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía, una valvulopatía o una cardiopatía congénita. En todos los grupos es importante la ecografía como herramienta en el seguimiento y en el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. El examen ecocardiográfico está orientado al estudio de la función del ventrículo derecho y al cálculo de parámetros hemodinámicos. Bueno, y entrando ya en la ecografía, cuál es el rol de la ecografía en la hipertensión pulmonar, y bueno, sugiere la probabilidad, siempre es probabilidad, de hipertensión pulmonar mediante la estimación y la valoración del ventrículo derecho. Podemos estimar por ecografía las presiones de las cavidades derechas, la presión arterial sistólica pulmonar, la presión arterial pulmonar diastólica, la media, valorar los elementos indirectos de hipertensión pulmonar, así como estimar la resistencia vascular pulmonar. Bien, con respecto a la estimación de la presión de las cavidades derechas, bueno, destacar el valor predictivo negativo que tiene, al igual que la insuficiencia tricuspidia, en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar. Podemos hacer, por ejemplo, en ventana susifoidea o subcostal, en el eje largo, medir la variabilidad de la vena cava. Eso lo podemos hacer en modo 2D o en modo M. Acá abajo en la imagen tenemos un subcostal en un eje largo, donde se podrían ver las 4 cavidades, y la imagen está cortada, y ubicamos la desembocadura de la vena cava inferior, y medimos la variabilidad de la vena cava con la respiración, entre 1 y 3 centímetros a la desembocadura en la aurícula, lo cual también se puede hacer, como dijimos, en el modo M, como está la imagen a la derecha. Entonces ahí podemos estimar la presión en la aurícula derecha, con un diámetro normal de corte de 2,1 centímetros y un colapso igual al 50%, estimamos una presión en la aurícula derecha de 3, con un diámetro menor de 2,1 y un colapso menor al 50%, estimamos una presión en la aurícula derecha de 8, y si el diámetro es mayor a 2,1 con un colapso igual al 50%, estimamos una presión también de 8 milímetros de mercurio, y si el diámetro es mayor a 2,1 con un colapso menor al 50%, estimamos una presión en la aurícula derecha de 15, y si el diámetro es mayor a 2,1 con un colapso mínimo o menor al 35%, podemos estimar una presión en la aurícula derecha de 20 milímetros de mercurio. Bien. También podemos estimar la presión de la arteria pulmonar sistólica por la velocidad de regurgitación tricuspidia. Podemos usar la ventana apical de 4 cámaras y orientarnos por el ecocolor, buscando el jet regurgitante,
valorando el ser regurgitante, haciendo una valoración cualitativa del ser regurgitante, y lo usamos para alinearnos con el Doppler continuo transtricuspidio, y así podemos obtener el espectro, que la imagen que está a la izquierda ahí, de insuficiencia tricuspidia, y podemos obtener la velocidad pico de regurgitación tricuspidia, y por los equipos ya nos han calculado la ecuación de Bernoulli modificada, obteniendo, digamos, el gradiente a partir de la velocidad pico, haciendo 4 por la velocidad máxima, la velocidad pico al cuadrado. Ahí obtenemos el gradiente máximo de insuficiencia tricuspidia, y a ese gradiente máximo le sumamos el estimado en la aurícula derecha, que si esto nos da mayor a 40 milímetros de mercurio, tenemos alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Bueno, así que estimamos la presión en la aurícula derecha, estimamos la presión arterial pulmonar sistólica, y ahora podemos estimar también la presión arterial pulmonar media mediante el análisis del flujo regurgitante pulmonar, usando el Doppler pulsado a nivel pulmonar. La presión arterial pulmonar media es igual al gradiente máximo acá tenemos el espectro, el espectro de insuficiencia pulmonar, y obtenemos la velocidad máxima. A través de la velocidad máxima, no tengo el punterito acá para marcarlo, es el pico hacia arriba, ¿no?, del flujo regurgitante. A través de esa velocidad máxima obtenemos el gradiente, y al gradiente le sumamos la presión estimada en la aurícula derecha, y así podemos estimar la presión pulmonar media. Y con la velocidad... ¿Entendieron todos? ¿Entendieron? Yo voy a agarrar a ver si puedo utilizar el puntero de acá, porque si no, no la gráfica. Vieron que se usa para estimar la presión arterial media la insuficiencia pulmonar, ¿verdad? Si ustedes ven el cuadro que muestra Martín ahí, hay una onda hacia abajo, que es la onda, la eyección pulmonar, y una onda hacia arriba, que es la diástole, ¿verdad? Y que es la insuficiencia pulmonar. O sea que es un requisito imprescindible por este método que haya insuficiencia pulmonar, ¿verdad? Así como en el otro que haya insuficiencia tricuspidia también, para medir la presión sistólica. Arturo, Sí. ¿ahí te parás como para medir el tiempo al pico? No, o sea, ahí lo que haces es medir la velocidad máxima inicial de la regurgitación tricuspidia. Esa es la velocidad inicial máxima de la regurgitación tricuspidia. Le aplicás la ecuación de Bernoulli y le sumás la presión en la aurícula derecha. Y eso es la presión arterial pulmonar media. ¿Se entiende? Porque ahí dice pulsado a nivel pulmonar, por eso. Pulsado a nivel de la válvula pulmonar, a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y entonces vos tenés, para medir el tiempo al pico en la eyección, lo podés hacer, porque tiene una onda sistólica hacia abajo, y para medir la velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia, que es donde está la línea horizontal esa, ¿verdad? Pero en el eco te parás en el mismo lugar que para medir el tiempo al pico. Exactamente, sí, ahí va. en el mismo lugar. Sí. Arturo, disculpame, Agustín acá. Sí. ¿Y es con pulsado o con continuo? Puede ser con cualquiera de los dos. Este acá está aplicado con continuo, me parece. Porque vieron que es muy densa toda la eyección pulmonar. Me parece que ahí aplicaron un continuo. Habitualmente, si el flujo es laminar, tendría que ser, si fuera pulsado y está bien posicionado, tendría que ser negro, ¿no?, en el medio, y más brillante en los bordes. Acá creo que aplicaron un Doppler continuo. Pero cualquiera de los dos sirve, ¿no? Porque las velocidades permiten que el pulsado pueda registrarlas, ¿verdad? No son tan altas. Fíjense que acá hay en la escala 1, 2, 3, no llega a 3 metros. Y el pulsado en general hasta ahí puede. Si son más altas, bueno, ahí sí es necesario el continuo por el fenómeno de aliasing que genera, ¿verdad? Pero en este caso me parece que
se puede probar y utilizar cualquiera de los dos. Dale, seguí nomás, Martín. No sé si hay alguna otra cosa, Voy chiquilín. a ver si puedo contestarle a los chiquilines lo que preguntaron. O sea, la línea de base, ¿tá? Y tenemos el flujo hacia arriba, que es el flujo diastólico, que es el flujo de regurgitación pulmonar, y el flujo que hay hacia abajo era lo que decía la compañera, que es la sístole, ¿no? Entonces acá estamos mirando el flujo que se aproxima al traductor, ese es el flujo de insuficiencia pulmonar. Que el pico de la velocidad, el primer pico que se ve alto, ¿tá? Usamos esa velocidad para calcular el gradiente del pico, y a ese gradiente le sumamos, como dice ahí arriba, la presión estimada en la aurícula derecha, y así podemos estimar la presión pulmonar media. Y si hacemos lo mismo en el pico de abajo, ahí donde está marcada una crucecita que dice 1, ahí obtenemos, sumando la presión en la aurícula derecha, la presión diastólica pulmonar. ¿Es así, no, Arturo? Sí, Bueno. tal cual. Bien, después hay otras formas de estimar la presión arterial pulmonar media, con lo que nombramos recién, el tiempo de la aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho, y podemos aplicar la fórmula que dice ahí abajo, que se corrige según el tiempo de aceleración y se corrige también sobre la frecuencia cardíaca. Si el tiempo de aceleración es mayor a 120 milisegundos, se calcula con la ecuación que está ahí arriba, la presión arterial media es igual a 79 menos 0,45 por el tiempo de aceleración. Y si la velocidad es mayor a 120, más o menos la velocidad normal es 120, y si es menor de 120 milisegundos, la presión arterial media se calcula haciendo 90 menos 0,62 por el tiempo de aceleración. No sé si se entendió eso. Sí, no, para aclarar nada más que el tiempo de aceleración que vos hablas es lo que nosotros llamamos el tiempo al pico. Tiempo al pico. Es lo mismo, tiempo al pico. Tiempo al Desde el pico. inicio de la eyección hasta la máxima velocidad de la eyección en el tracto de salida del ventrículo derecho. Yo no sé por qué no pude agarrar no tengo cómo marcar ahí. No sé cómo hacerlo. Bueno, y hay otra forma también de estimar la presión pulmonar media, que es esta fórmula que está ahí abajo, que es igual a 1/3 de la presión arterial pulmonar sistólica más 2/3 de la presión diastólica pulmonar. Esa sería otra forma. Sí. Está muy interesante. Un detalle que es muy importante porque puede variar, o sea, llevar a error, es que uno tiene que chequear siempre que esté bien alineado con el jet de regurgitación, tanto tricuspidio como pulmonar, para que sea fiel esa medida, ¿tá? Porque a veces los jets son excéntricos, o uno no se puede alinear bien y le puede dar valores que no son reales. Entonces, primero, antes de registrar y de poner, es estar alineado para todas estas medidas, ¿verdad? Tanto para la regurgitación, la insuficiencia pulmonar y para el tiempo al pico. La eyección tiene que estar alineado el Doppler con el flujo de sangre. Tiene que haber un ángulo menor de lo posible, ¿verdad? Menor de 20 grados. Por eso está bueno usar el color también, ¿no, Arturo? Claro. Para alinearse justamente. Claro. Sí. Bueno. Siempre Voy a seguían por el color. cualquier cosa me detienen ahí porque... No, dale nomás. Cualquier cosa te tenemos. Para que no me pasa la diapo, no sé por qué. Ay, se me relajo. Un segundito. Viste que acá yo no te veo en modo presentación. No estás en modo presentación. Ajá, bueno. A ver si puedo poner acá. Disculpen un segundo. A ver. Pero me va a ir al principio acá. No, pero poner al de al lado,
que dice desde la actual. Ahí. Ahí está. A ver, ahí. Y, no sé, vamos a probar de vuelta. Ahí. Bueno, sigo así, Arturo, si no, Bueno, no voy a traer mucho. A ver si puedo pasar. Bárbaro. Así que, repasando un poquito, estimamos la presión en la aurícula derecha, estimamos la presión sistólica pulmonar haciendo por el flujo de regurgitación tricuspidia, le sumamos el que estimamos en la aurícula derecha y así obtenemos la presión arterial sistólica. Después vimos cómo podemos estimar la media y la diastólica. Y también podemos hacer una estimación por ecografía de las resistencias vasculares pulmonares, usando esta fórmula, que es la velocidad, pico de insuficiencia tricuspidia en metros sobre segundo, dividido el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho en centímetros, y eso lo hacemos por 10. No sé si se usa esta fórmula. Sí, se usa. Bueno. Digo, no la usamos habitualmente, pero digo, si necesitamos obtener la resistencia vascular pulmonar, es la fórmula que usamos. Ahí cuando acá hay dos ejemplos. Eso te da en dinas, segundo por centímetro a la menos 5, y lo multiplicas por 80 y te da en ahí está. Yo puse la equivalencia acá porque a veces por cateterismo habitualmente utilizan esa unidad que es dina sobre segundo sobre centímetro a la menos 5. Ahí va. Y el multiplicar eso por 80 te dan dinas. Ahí está. Ese valor. Ahí está. Bien, y bueno, está, y acá lo que vemos que cuando el BTI es más chico, digo, la medida de las resistencias vasculares pulmonares es más alta, ¿no? Para la misma velocidad que obtuvimos acá, 288, acá con un BTI de 9, termina dando 3,36 unidades Wood. Bueno, no sé si se entendió eso. ¿Se entendió, chiquilines? Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí, seguimos. Bueno, entonces estimamos todas las presiones, estimamos la resistencia. La resistencia, un detalle nada más, ¿no? Sí. Las resistencias vasculares sistémicas, ¿cuánto es más o menos la resistencia vascular sistémica? No sé. Entre 800 y 1200, ¿no? Y las pulmonares, para tener un valor más o menos, la pulmonar normal es mucho menos, o sea, mucho más baja la resistencia vascular pulmonar que la sistémica, ¿verdad? En general anda alrededor de, yo qué sé, 300, 400, una cosa así. A ver, Darío, vos que estás ahí en la parte de cirugía. 300, 400, ¿qué? No me acuerdo del número ahora, pero no sé si son dinas, creo que dinas, una cosa así, no me acuerdo. Debe ser dinas porque son 3 unidades Wood más o menos, ¿no? Ahí va. Pero lo que sí que las resistencias sistémicas son bastante mayores que las pulmonares, normalmente, ¿no? Bueno. Bueno, seguimos, no sé si... No. Bueno, estimando todas las presiones que hablamos, después lo que tenemos que valorar son los signos indirectos de hipertensión pulmonar, que se pueden obtener a 3 niveles, a nivel de la vena cava inferior, la aurícula derecha, a nivel de la arteria pulmonar y a nivel ventricular. Ninguno de estos elementos es patognomónico de hipertensión pulmonar, sino que esto se trata de ir agrupando elementos de alguna forma para intentar llegar al diagnóstico o presumir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Bueno, y a nivel de... Hay que aclarar que todos son signos indirectos, ¿no? Porque la medida directa es invasiva y bueno, todos los signos que nosotros estimamos, incluidos los valores, son indirectos. Bien, entonces a nivel de la vena cava inferior y del atrio derecho, ya hablamos de la variabilidad y el colapso de la vena cava inferior. Otra medida importante que le da bastante relevancia, sobre todo para el seguimiento y para el pronóstico, es el volumen de la aurícula derecha, que sería, o sea, estaría aumentada si es mayor a 18 centímetros cúbicos.
También se puede hacer el área indexada ahí por la superficie corporal. Bueno, y a nivel de la arteria pulmonar, podemos, por ejemplo, en un eje corto paraesternal a nivel de grandes vasos, podemos, yo tengo imágenes, voy a mostrar de eso, medir el diámetro de la arteria pulmonar, que si está dilatada mayor a 25 milímetros, puede sugerir, es un elemento más que sugiere hipertensión pulmonar. Y bueno, utilizando el Doppler pulsado a nivel de la válvula pulmonar, en eje corto paraesternal, un poquito de lo que ya dijimos, obtenemos el espectro sistólico, sería, ¿no? Que la morfología, o sea, la propia forma de la elipse nos puede sugerir la presencia de hipertensión pulmonar. O sea, de forma cualitativa, viendo la gráfica, podemos presumir que tenemos un tiempo al pico corto, ¿no? Cuando la forma elipsoide se corre hacia la izquierda. Y bueno, y otro elemento importante es la velocidad de aceleración o tiempo al pico, como ya hablamos también por ahí arriba, que un tiempo al pico corto, menor de 105 milisegundos, puede indicar justamente, es un elemento que indica probabilidad de hipertensión pulmonar, para un normal, como dijimos, de 120 milisegundos. Después la presencia también en el espectro de un notch o una muesca en mesosístole o en telesístole, nos indica también el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y a nivel ventricular, elementos de hipertensión pulmonar, como elemento de hipertensión pulmonar, podemos hacer la relación de los diámetros telediastólicos o áreas del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, que si se aproxima a uno nos habla de dilatación del ventrículo derecho. Otro elemento es el aplanamiento del septum. Esto es fácil de ver y es fácil de obtener el signo, el patrón en D o patrón de Shake, que es lo mismo que el índice de excentricidad. El índice de excentricidad del ventrículo izquierdo es hacer el diámetro antero-posterior sobre el diámetro septo-lateral, y cuando se aproxima uno, indica, o sea, un remodelado de la cavidad del ventrículo izquierdo a expensas de una dilatación del ventrículo derecho, algo así. Bueno, y después también podemos obtener elementos o parámetros de disfunción sistólica del ventrículo derecho. Yo no sé si esto se usa mucho, Arturo, ayúdame. Todo sirve. El área fraccional, ya que... Porque el ventrículo derecho en realidad anatómicamente es medio, tiene una forma, o sea, claro, hay que evaluarlo en 4D en realidad. Por eso no nos sirve mucho hacer, por ejemplo, un Simpson para valorar la fracción de eyección. ¿Sí? Nos puede servir, pero está sujeto a mucho error. Claro. Entonces se usa este índice, que es el área fraccional, que cuando da, ahora lo vamos a repasar igual, cuando el área fraccional nos da menor a 35%, es un elemento de disfunción sistólica. Después tenemos el TAPSE, también lo vamos a ver un poquito más adelante, que el TAPSE es otra medida que, si bien es regional, se utiliza como un parámetro de disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y también tenemos acá el índice TEI, que ahora vamos a ver lo que es, que el índice TEI es inversamente, o sea, cuando el TEI es mayor al corte, es un índice en realidad de desempeño del ventrículo derecho, o sea que no está hablando tanto de la función sistólica como la función diastólica. No es difícil de obtenerlo y es una herramienta, creo que es una herramienta muy, muy válida. Bueno, y después, acá puse como 4 a nivel ventricular, el grosor parietal del ventrículo derecho mayor a 5 milímetros nos
podría orientar también ya en forma crónica a una hipertensión pulmonar. Y como dije anteriormente, ninguno de estos elementos solo son patognomónicos de hipertensión, sino que hay que integrar todas las variables. Sí, No sé si puede decir algo. nosotros usamos, siempre yo les digo, ¿no?, que no se fijen solo en el TAPSE cuando evalúan la función del ventrículo derecho, ¿verdad? Que miren, que se fijen cómo se contrae, ¿verdad? También. El TEI ya es, no lo usamos mucho menos, lo usamos antes un poco más, porque hay que medir tiempo de relajación isovolúmica, tiempo ¿no?, de eyección, tiempo de contracción isovolúmica, hacer una Sí, yo división voy a ahí. hablar de eso. Pero es un índice bueno, está validado, pero en general nosotros usamos el TAPSE y la fracción de acortamiento, que es evaluar cómo se achica en 4 cámaras, ¿no? En relación, la diástole en relación a la sístole. Tengo acá un poquito la Ahí va. imagen de lo que hablamos. ¿Está? Perfecto. Y Acá la después imagen. lo otro, que son cosas, digo, prácticas también, ¿no? Es, ustedes que van a hacer guardias y eso, es fijarse el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, un ventrículo derecho que no tiene patología previa y sufre una sobrecarga aguda, en general se vuelve disfuncionante, una sobrecarga importante, ¿no? De presión, se vuelve disfuncionante y no levanta mucha hipertensión. En cambio, si ustedes ven hipertensión de 70 o 65 en un ventrículo que está bastante bien, ahí ya suponen que, ¿qué van a suponer? Que eso es crónico, ¿no? Son detalles que tienen sus limitaciones también, pero en general es así, ¿no? Uno ve un ventrículo que tiene disfunción sistólica, no se contrae bien y tiene una hipertensión moderada, uno supone que es algo medio agudo, ¿verdad? Por supuesto que los otros signos también ayudan. Seguí nomás, Martín. Bueno, acá es un poco de imágenes de lo que venimos hablando. Acá no está trazado el área de la aurícula derecha, pero vemos que es una aurícula derecha muy dilatada, que podría corresponder a un elemento de hipertensión pulmonar. Acá la segunda imagen arriba tenemos un eje parasternal corto, está centrado acá por la aorta, con las 3 valvas ahí. Y lo que acá está medido, acá el tronco de la arteria pulmonar, que dijimos que el corte era 2,5 centímetros. Esta mide, está muy dilatada, mide 5,1. Y arriba a la derecha tenemos el espectro sistólico, digamos, del tracto de salida del ventrículo derecho, que lo que muestra acá el espectro, en este caso, está medido el tiempo al pico, la forma de medir el tiempo al pico según el equipo es un poquito distinta, pero lo que se mide en realidad es el tiempo que tenemos entre el inicio del espectro y la velocidad pico acá, la aceleración. En este caso tenemos un tiempo al pico de 67 milisegundos, que es un tiempo al pico muy, muy acortado, ¿no? Esto es un poquito lo que hablaba del espectro, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? O sea, una elipse normal sería esta de acá, y esto es lo que hablábamos en forma cualitativa, cuando la elipse se deforma hacia la izquierda, esto nos sugiere, digamos, un tiempo al pico corto, o sea que podemos suponer acá que podría haber hipertensión. Y en este gráfico de acá, lo que muestra, esta curva parece tener también una mueca, o notch, acá estaría en mesosístole, y acá ya estaría más en telesístole, como elemento, o sea, no es tan frecuente, ¿no, Arturo? Pero cuando está, es característico. Exacto, exactamente. Bien. Y acá en la imagen del medio abajo, lo que vemos justamente es la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, trazando el área, con una relación normal de 0,6,
y cuando la relación se aproxima a 1, esto nos está indicando dilatación del ventrículo derecho. Y en la imagen de abajo a la izquierda, lo que tenemos acá es un eje corto, está cortado acá el ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho, y lo que tenemos es el aplanamiento, se ve claramente el aplanamiento del septum a expensas de la dilatación del ventrículo derecho, y acá vemos un índice de excentricidad que está aumentado, ya que el diámetro septolateral está cortado respecto al diámetro anteroposterior. Sí, se dice clásicamente que cuando hay sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, el D-shape es solo diastólico. En cambio, cuando hay sobrecarga de presión, también se conserva la forma esa de D en sístole, ¿verdad? Ahí no sé en qué tiempo está. En la sobrecarga de volumen, tú decís que en la diástole aparece la forma de D y en la sístole desaparece, pero en la sobrecarga de presión se mantiene en la sístole, para distinguir, digamos, la sobrecarga de presión de la de volumen. Y a veces son mixtas, pero si hay sobrecarga de presión, la D debería mantenerse en telesístole. Bueno. A ver cómo seguimos. Bueno, acá tenemos este cuadrito que la verdad que parece que está muy bueno, muy práctico para aplicarlo, que establece la probabilidad de hipertensión pulmonar en base a la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y en base a los signos ecográficos indirectos, todos los que nombramos recién, tenemos la probabilidad de hipertensión pulmonar que puede ser baja, intermedia y alta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con una velocidad baja de regurgitación tricuspidia, por ejemplo, de 2,8, y no tiene los signos ecográficos indirectos de hipertensión pulmonar que nombramos, la probabilidad es baja y podríamos descartar este grupo de pacientes y nos quedamos con los pacientes de probabilidad intermedia o alta, que son cuando tiene velocidades más altas, de 2,8 a 3,4 sería el corte, de 2,8 a 3,4 con elementos indirectos ecográficos de protección pulmonar, tenemos una probabilidad intermedia, y cuando la velocidad ya es bastante alta, ya 3,4 o superior, con elementos ecográficos también indirectos de hipertensión pulmonar, la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Esto es lo que se hace de forma rutinaria, ¿no? Sí, sí. Las limitaciones de esto es que, una de las limitaciones, ¿no? Es que a veces cuando la regurgitación tricuspidia es tan importante que se igualan las presiones entre el ventrículo derecho o tienden a igualarse, las velocidades pueden ser bajas y existir igual hipertensión pulmonar, ¿no? Severa o importante. Ahí podemos valorar justamente el flujo en el tracto de salida. Claro, ahí se puede buscar otras cosas. Bueno. Entonces, para continuar un poquito, tanto la sociedad americana... Lo otro que complica también es la disfunción del ventrículo derecho, ¿verdad? Un ventrículo derecho que no levanta, que tiene mala función, también va a contribuir a que el gradiente de velocidad entre el ventrículo y la aurícula sea menor. Entonces hay que fijarse todas esas cosas. Claro, si es alta no pasa nada, pero si es baja, hay que fijarse otras cosas. Por eso digo, dentro de la evaluación ecográfica hay que valorar justamente el ventrículo derecho, ¿no? Claro. Bueno, entonces se recomienda para la evaluación ecográfica del corazón derecho incluir una evaluación cualitativa y cuantitativa, obteniendo el diámetro, el grosor y la función sistólica del ventrículo derecho, con el cálculo del área fraccional, que ahora vamos a ver qué es eso, la expulsión sistólica del anillo tricuspidio, el TAPSE, el índice de función global TEI, que ya hablamos alguna cosa, y el diámetro de la aurícula derecha, estimaciones de las presiones, como hablamos, diastólica, sistólica y media pulmonar, y la estimación de las resistencias vasculares pulmonares. Bien, entonces, para la valoración,
cualitativa y cuantitativa del ventrículo derecho, se recomienda en la ventana aplicar 4 cámaras, justamente como tenemos acá, medir estos 3 diámetros, ¿no? Un diámetro basal, un diámetro medio y un diámetro longitudinal. Estos son los cortes, el basal 42 milímetros, el medio 35 y el longitudinal 86. Me generó un poco de duda del 86, pero lo busqué y el 86, ¿no? Parece como que, sí, que sería grande 86. 8 centímetros. Sí. Bueno, y para medir el grosor de la pared, como hablábamos también como elemento indirecto de hipertensión pulmonar, la pared del ventrículo derecho, se recomienda la ventana susifoidea. Esto lo podemos hacer en modo M o en modo 2D, justamente como una ventana donde agarramos la pared del ventrículo derecho en forma perpendicular, entonces tenemos menos sesgo para medirla. Es una ventana que se usa también para ver justamente los septum por lo mismo, tanto el septum interauricular como el septum interventricular. Bien, bueno, acá llegamos al cálculo del área fraccional, que el área fraccional sería hacer, acá está el dibujito, este quedó medio chico, calcular el área en diástole, restar el área en sístole, dividirla por el área en diástole y multiplicarlo por 100. Esto sería como un equivalente de la fracción de eyección, ¿no, Arturo? Claro, claro. Lo único que con áreas, en vez de volúmenes, con áreas. Bien. Y bueno, y tenemos también como un elemento para hablar de la función sistólica del ventrículo derecho, el TAPSE, que también lo hacemos habitualmente en una ventana apical de 4 cámaras, y donde trazamos con Doppler en modo M, la unión del anillo tricuspidio con la pared lateral, y obtenemos este espectro de modo M, que lo que se mide en realidad es del pico al valle. Acá tenemos una pendiente baja, con un TAPSE de 12, que nos está de alguna forma traduciendo una falla sistólica, ¿no? O sea, una medida longitudinal sería de acortamiento de la base al ápex. Bien. El DTI es muy similar también, ¿no? El que se usa bastante ahí, usamos bastante el Doppler tisular del anillo, que es muy similar al TAPS. Sí. Sí. Y con respecto a los valores, vieron que hay valores de 15, van a decir que otra gente dice que el TAPS normal es por arriba de 18. Lo que pasa es que son estudios derivados de distintas cosas. Algunos, por ejemplo los de 15, es porque se asoció con valores menos de 15 o un peor pronóstico. Pero los que te dicen 18 es porque estudiaron poblaciones normales y el promedio era 18, o sea, por eso van a haber números diferentes, ¿verdad? Tú decís que lo normal tendría que ser Lo normal 18. habitualmente es por arriba, sí, 17, 18. Lo que pasa es que el 15, ese es el que se asoció con, por encima de 15, menos eventos en poblaciones estudiadas y menos complicaciones a largo plazo que valores por debajo. Es diferente que decir, bueno, voy a estudiar una población que no tiene patología de nada y veo cuál es el promedio, me da 18. Es una equivalencia, digamos, con el strain longitudinal, ¿no? O sea, estás midiendo acortamiento. Sí, estás midiendo acortamiento, sí. Es cierto. Es una equivalencia con el strain, es cierto. Bueno, seguimos un poquito más. Esto ya lo conversamos, que no sé por qué digo, pero en varios pasajes ahí leí que la importancia que le da a la dilatación de la aurícula derecha en la hipertensión pulmonar. De hecho, están en los scores de riesgo el área de la aurícula derecha, que esto no sugiere de alguna forma hipertensión pulmonar. Voy a intentar explicar un poquito de esto, Arturo, capaz que me podés ayudar. Tanto con Doppler pulsado como con Doppler tisular, como dijiste hoy, se puede calcular el desempeño global del ventrículo derecho, que es el índice TEI,
¿tá? El cual es inversamente proporcional a la función. ¿Tá? Se hace mediante la obtención de las tres variables, como dijiste tú, el tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección del ventrículo derecho. Y se puede estimar tanto por Doppler pulsado y por Doppler tisular. Los puntos de corte son parecidos, pero no son iguales. Con Doppler pulsado sería un índice TEI normal hasta 0,43, o sea que si calculamos un índice de TEI por arriba de este corte, nos está hablando de justamente de un mal desempeño del ventrículo derecho, y con el corte con Doppler tisular es 0,54. Ahora voy a volver a esta imagen porque voy a pasar para acá. Entonces, la técnica para obtener el TEI con Doppler pulsado es en apical 4 cámaras, y ponemos el pulsado a nivel de la válvula tricúspide y obtenemos el flujo transtricuspidio, que es el dibujito que tenemos acá. O sea, esto sería la onda E, esto sería la onda A de un ciclo, y acá tenemos la onda E y la onda A del siguiente ciclo. Entonces, obtenemos el tiempo A, que sería como todo el tiempo que involucra tanto el tiempo de contracción isovolumétrica, que es este pedacito que está acá, el tiempo de relajación isovolumétrica, y acá tenemos el tiempo de eyección. Entonces lo que tenemos que hacer es al tiempo A restarle el tiempo B, que es el tiempo de eyección, para obtener el índice TEI por Doppler pulsado. O sea que la formulita sería esta de acá, ¿no? El tiempo A menos el tiempo B sobre el tiempo B. Eso nos daría el índice TEI por Doppler pulsado. Claro. A diferencia que el índice de TEI se puede aplicar para el ventrículo izquierdo también, ¿verdad? Y es más fácil porque uno pone es monofásico. Uno pone la muestra del Doppler pulsado entre el flujo en 5 cámaras, para poder registrar tanto el llenado mitral como la eyección aórtica. Entonces ahí puede obtener, pero en el ventrículo derecho no se puede hacer eso. Claro. No se puede. Entonces tenés que usar dos latidos diferentes. Tenés que usar por un lado las 4 cámaras para ver el llenado tricuspidio, y por otro el eje corto de los vasos para registrar el tiempo de eyección del tracto del ventrículo derecho. Entonces eso se hace con el electrocardiograma, ¿no? Entonces el tiempo A uno lo tiene para el ventrículo derecho entre dos espectros del llenado tricuspidio, y el B lo tenés en otro latido y en otra posición del transductor, en el tracto de salida del ventrículo derecho. Es un poquito más complicado. Es más complicado, y en el ventrículo izquierdo se pone entre digamos, la válvula aórtica y la mitral, entre las dos ahí para poder registrar. Ahí entre las dos, entonces tenés toda la secuencia, digamos. Claro, tenés en un solo latido, digamos, en un solo ciclo, todos los valores, si querés, pero acá tenés que ir a distintas ventanas. Claro, tenés que hacerlo en dos fases. Claro. Sería con el pulsado a nivel de la válvula tricúspide, y después en el tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, y voy a volver acá a la diapositiva anterior acá, que esto sería lo mismo, pero lo estamos haciendo con Doppler tisular, o sea que tiramos el Doppler tisular, digo, a la unión del anillo tricuspidio con la pared libre, y obtenemos acá el espectro, ¿no? El espectro que tiene la onda S', sería esta que van para acá, y la onda E' y la onda A'. Entonces acá tenemos el tiempo de contracción isovolumétrica entre la onda A' y la onda S'. Tenemos el tiempo de contracción isovolumétrica, este pedacito que tenemos acá, y entre el final de la onda S y el comienzo de la onda E', tenemos el tiempo de relajación isovolumétrica. Sumando los dos, obtenemos el TEI en una medición, digamos, en una fase, que es más sencillo que hacerlo por Doppler pulsado. Exacto. Bien.
esto ya lo hablamos. Bueno, en suma, entonces, la ecocardiografía es una herramienta útil en la valoración de pacientes con probabilidad clínica, que tiene que ser el punto de comienzo, digamos, de hipertensión pulmonar. Permite clasificar pacientes dentro del grupo 2, y la cardiopatía de base, y nos selecciona de alguna forma pacientes candidatos a cateterismo derecho, mediante la estimación y probabilidad, siempre estimación y probabilidad de hipertensión pulmonar, los cuales estos pacientes, excepto los del grupo 2, después serán sometidos o deben ser sometidos a cateterismo derecho, justamente para hacer la evaluación cuantitativa correcta. Y posteriormente se le hace el test de vasorreactividad, que puede ser con óxido nítrico, que de ser positivo por un descenso de la presión arterial pulmonar media de 10 milímetros de mercurio, le podemos iniciar tratamiento con calcio antagonistas. Vamos a elegir el perfil del calcio antagonista según el perfil hemodinámico del paciente, a ver si son dihidropiridínicos o no. Y estos pacientes, entonces, después que le iniciamos el calcio antagonista, son reevaluados a los 3 meses, y ahí los clasificamos como respondedores o no respondedores, y estos pacientes que son los no respondedores son los candidatos a la terapia específica, de acuerdo al riesgo calculado, con terapia monodroga, 2 drogas o 3 drogas. Y bueno, y la ecografía, la ecocardiografía nos permite, es una forma fácil, sencilla y barata, más allá de la variabilidad interobservador, y de hecho con la misma persona también obteniendo las medidas, hay bastante variabilidad, pero nos permite realizar un seguimiento y establecer, es una herramienta más en el pronóstico de los scores de riesgo para pacientes con hipertensión pulmonar, donde se estudia básicamente la función del ventrículo derecho, el tamaño de la aurícula derecha y la presencia o no de derrame pericárdico, que es un criterio de severidad en estos pacientes. Y de mal pronóstico. Mal pronóstico. Por eso, como entré en ese tema ahí, puse este cuadrito, que sería una estimación de riesgo en la hipertensión pulmonar, como de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Y acá tenemos los parámetros, o sea, tenemos elementos clínicos, la progresión de síntomas, la clase funcional, parámetros fisiológicos como la caminata de 6 minutos, la prueba de ejercicio cardiopulmonar. A nivel bioquímico tenemos los niveles plasmáticos de BNP y proBNP, y acá estaría la utilidad de la ecocardiografía como pronóstico, donde, como dijimos antes, es un elemento de severidad la presencia de derrame pericárdico y el tamaño del área de la aurícula derecha. Integrando todas estas variables, también están las variables hemodinámicas medidas por cateterismo derecho, encasillamos los pacientes como de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Bueno, después hay otras técnicas complementarias para valorar el ventrículo derecho. Tiene alguna utilidad el ecotransesofágico. Si bien el ecotransesofágico no es una buena técnica para ver el ventrículo derecho, es una herramienta que a veces las tenemos al alcance, y cuando la ventana transtorácica es mala, nos puede servir igual. Y bueno, solo para enumerarlo nomás, el strain longitudinal del ventrículo derecho, hay algunos software que tengo entendido, Arturo, yo no lo conozco, específico para el ventrículo derecho. Lo que sí digo que, bueno, tenemos los sectores septales, los 3 sectores septales ahí que están difíciles de valorar, porque el septum es propiedad del ventrículo izquierdo, pero bueno, nos quedan los 3 sectores laterales. La tomografía también tiene alguna implicancia cuando tenemos una mala ventana, nos puede ayudar.
Y bueno, y el patrón oro para la valoración del ventrículo derecho es la resonancia magnética. Todas estas técnicas tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra. La disponibilidad de la resonancia, la verdad que si fuera más fácil sería fantástico. Y bueno, después tenemos las técnicas combinadas, son técnicas más sofisticadas. Yo sé poco de eso, Arturo. Se combina, ¿no? En resonancia con strain también. En la resonancia hay digamos, software que permiten hacer strain con resonancia. Y lo que más se aproxima a la resonancia es el eco 3D, ¿verdad? Lo que mejor correlación tuvo fue el eco 3D, pero que Lo no pasé hay por alto disponibilidad. al Claro, 3D. claro, Es hay un software especial también, así como lo hay para, yo qué sé, para el strain con resonancia. Hay equipos que vienen con con eco 3D del ventrículo derecho. 3D y Y uno 4D. colocando, claro, y 4D porque es en tiempo real, colocando algunos puntos referenciales, digamos, el equipo de alguna manera rastrea todas las líneas, todos los bordes del ventrículo derecho y genera una imagen tridimensional, volumétrica, que se aproxima mucho a la resonancia. Eso justamente, ¿no? Por la anatomía del ventrículo derecho, la Claro, imagen 3D es fantástica sí, para calcular volúmenes y sí, fracciones. sí. Bueno, ya vamos terminando acá. Yo no sabía mucho si entrar en strain porque me parece que eso va medio aparte. Sí. No. Pero bueno, entonces a modo de resumen, tenemos que valorar la presencia de hipertensión pulmonar en base a la probabilidad clínica, realizar los estudios básicos que hablamos, con un par radiológico, electro, ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite clasificar, la ecocardiografía no, tenemos que intentar como objetivo clasificar los pacientes que vimos en los grupos clínicos, en los 5 grupos, para lo cual utilizamos, digo, los descartes, digamos, descartamos el grupo 2 con ecografía, después descartamos el grupo 3 y 4 con tomografía y con el grupo 4 con centellograma, inhalación, perfusión, y nos quedamos con el grupo 1. Y bueno, el grupo 5, la verdad, también es difícil. Me parece que es el grupo más difícil para encasillar a los pacientes. Bueno, y destacar la utilidad de la ecocardiografía como herramienta en el seguimiento y en el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. Perfecto. Como por acá voy terminando, Arturo, no sé si quedó algo Bien. más. No, Esto no, lo bien. Muy saqué interesante. por aquí, y bueno, acá Perfecto. tenemos. Muy bien. Muy buena, Martín. La verdad que estuvo muy bueno. Me parece que... La vi media entreverada, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Una evaluación bien completa del ventrículo derecho, con todos esos datos que habitualmente no usamos, pero que son muy útiles y que podemos necesitar en algún momento. Bueno, así que... Si algo queda de esto, digo, es justamente, ¿no? Tomarse un tiempito e intentar integrar todas estas cosas que conversamos, empezar a buscarlas. Nosotros que somos, yo hace poco que empecé a hacer recién